canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer este poncho tan bonito al que he llamado Escandinavia en honor a este material. Recién descubierto por mí, nunca había trabajado con él y me ha encantado. De Katia, se llama Escandinavia, no es colaboración. Lo estoy diciendo porque me sale del alma. A mí nadie me está diciendo que comente que este material es bueno, ¿vale? Es lo que lo tengáis de antemano claro y también deciros que podéis trabajarlo con cualquier material, da igual, os va a quedar bonito, ¿vale? Pero bueno, yo he descubierto este material, nunca lo había probado y ha caído en mis manos, pues de casualidad, porque lo he encontrado así muy bien de precio. No os puedo decir dónde porque tenía 3 unidades y son las que yo he comprado, ¿vale? Yo ya sabéis que busco restos de mercería por, no quiero decir la plataforma, porque tampoco quiero, no sé si puedo decirla. Pero ya sabéis dónde, porque lo he dicho en muchas, os lo he contestado en muchos mensajes a muchas de vosotras. Bueno, pues en estas aplicaciones donde encuentras cositas de estas que vende la gente porque ya no las quiere. En este caso es un resto de, como digo, de mercería. Y bueno, solo tenía 3. Pero ya sabéis que esto está en el mercado todavía, o sea que esto lo podéis encontrar fácilmente. Si lo queréis exactamente igual que yo, pero que podéis trabajar con cualquier material. Katia Escandinavia, 85% lana, 15 alpaca. Recomienda gancho del 4 y yo lo estoy trabajando con ese gancho, con el 4. El color es el 301 y esto tiene 100 gramos, 230 metros, 251 yardas. El otro material con el que estoy haciendo el contraste es el Super Merino de Sietex, 50 lana, 50 acrílico. Lana merino, 100 gramos, 220 metros, el número 620. Gancho del 4 y tijerita para, bueno, porque como tenemos que ir haciendo cambios de color para el granny. Bueno, pues veréis que es cosa más sencilla. Si no te has hecho nunca un poncho, empieza a hacerte este ahora mismo porque es súper fácil. Bueno, empezamos nuestro granny haciendo el anillo mágico. Haremos un punto bajo dentro y 2 cadenitas para tener un punto alto. Un punto alto alargado. Vamos a trabajar con puntos altos alargados. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas de separación. Lazada entro en el anillo y hago un punto alto alargado. 2 cadenas de separación. Entro en el anillo, punto alto alargado. Y así hasta tener 12 puntos con 12 espacios de 2 cadenas. Y finalizo con las 2 cadenas. Cerramos el anillo. Y aquí tengo que contar 1, 2, aquí en la tercera. Si cuento de abajo, tengo un punto bajo, 1 y 2. Para que me sigan quedando una separación de 2 cadenas hacia el otro lado. Hacia acá. Esta sería la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 haremos un punto bajo aquí mismo sobre el punto que en el que acabamos de cerrar. Punto bajo y 2 cadenas para hacer el primer punto alto alargado y dentro del espacio 2. 1 y 2. En el punto que me encuentro hago 1, pero voy a hacer aquí sobre el punto para que me quede como más rectito. Y en el espacio 2 puntos altos alargados. En el punto 1 y en el espacio de cadena 2, ¿vale? Así toda la vuelta. Completas la vuelta con esos 2 últimos puntos altos alargados dentro del último espacio y ya cerramos aquí la última cadenita con un deslizado. Aquí.
Vuelta número 3. Entras en este primer punto donde habías hecho el deslizado, punto bajo y 2 cadenas. En el siguiente punto vas a hacer un punto alto sin terminar, otro en el mismo sitio sin terminar, y en el siguiente punto un punto alto sin terminar. Lo terminamos todo y hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Entonces hemos hecho 4 puntos altos sin terminar sobre 3 puntos. Y repito, me voy al siguiente. Tenemos aquí, como veis, grupos de 3. 1 sobre el punto, 2 en las cadenas. En este central es donde hacemos 2. Aquí hacemos 1 y 1. Entonces, en el primero, un punto alto sin terminar. En el segundo tenemos que hacer 2. 1 y 2 en el mismo sitio hacemos otro. Y el tercero en el siguiente. Cierro y hago 4 cadenas. Y repito toda la vuelta así. El primero sin terminar. En el segundo hago 2. 1 y 2. Y en el tercero 1. Cierro, hago 4 cadenas. Esto por toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 3 con las 4 cadenitas y aquí arribita en este primer punto que hicimos haremos un deslizado. La vuelta número 4 la empiezo haciendo un punto bajo, 5 cadenas, 5 cadenas y me voy al siguiente puntito que me encuentro aquí. Tengo un espacio de cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y hago otro. Tengo 2 espacios de cadena y de esquina a esquina van a ir 3, pero me voy a reservar el último para el final. Sí. Bueno, pues ahora hago 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí mismo donde acabo de hacerlo hago otro punto bajo y aquí vamos a ubicar una esquina, una de las 4. Ahora haré 3 grupos de espacios de cadena hasta la siguiente esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo un espacio de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 2 espacios de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 3 espacios de cadena y ahí haré otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí mismo hago un punto bajo. Esto lo haremos por todo para tener nuestras 4 esquinas. He completado la vuelta, mira, tenemos aquí que empezamos con 2 espacios de cadena, esquina, 3 espacios de cadena, esquina, 3 espacios de cadena, esquina, 3 espacios de cadena, esquina y aquí me falta para terminar hacer este espacio de cadena que me faltaba aquí para completar los 3. Pero ese lo vamos a terminar haciendo 1, 2 cadenitas lazadas y en ese primer punto bajo hago un punto alto para quedarme como en el centro del espacio de cadena. Y aquí mismo hago un punto bajo y empiezo 1, 2, 3, 4 y 5 y repito igual que hemos hecho en la vuelta 1, 2, 3 y 4. La vuelta 5 es igual. Lo que pasa es que nos va a quedar como un espacio más de cadena. Entonces aquí empezaría en vez de con 2 con 3. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 3. Aquí en la esquina tengo que hacer otra esquina. Tengo 3 espacios, serán 4 cuando acabe. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí mismo en la esquina hago de nuevo la esquina. Y voy hacia la otra esquina con los espacios de 5 cadenas, que me quedarán 4. 1, 2,
3, 4, 5. Aquí tengo 1 desde la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 4. Hasta la esquina. Y hacemos la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Hago la esquina aquí. Y esto lo repito por todos los lados. Vamos a acabar igual que la vez anterior, haciendo 2 cadenas y un punto alto sobre el primer punto bajo que hicimos. Completo con esas 2 cadenas y el punto alto sobre el punto bajo que hicimos. Para quedarme ahí en el centro. Y ahora voy a hacer la vuelta. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. La vuelta número 6. Aquí mismo voy a empezar con un punto bajo y 2 cadenas para tener un punto y voy a hacer uno más. En cada espacio de cadena vamos a tener 3. Me dejo el último para cuando acabe la vuelta lo tejeré. En el siguiente espacio primero hago una cadenita de separación y en el siguiente espacio hago 3. 1, 2 y 3. Una cadena de separación. En el siguiente espacio 3. Cadena de separación. Siguiente espacio 3. Cadena de separación. Estamos en la esquina. Aquí vamos a hacer 2. Tres cadenas y 2. Cadena de separación, ¿vale? Así hasta completar los 4 lados. Ahora me voy otra vez al espacio, hago 3. Cadena, siguiente espacio hago 3. Y así, cuando llegas a la esquina, haces 2, 3 cadenas, 2. Y luego sigues con los 3 en cada espacio de cadena. Hoy estoy en el final, he hecho mi última esquina, cadena, y aquí me faltaba 1. Así que lo completo, lo hago y cierro con punto deslizado en ese punto. Bueno, pues aquí vamos a cerrar, voy a cortar este color, así que voy a cerrar así mejor. Aquí entramos detrás y me la traigo. Voy a hacer 2 cadenitas para cortar la hebra, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es trabajar ya en punto alto las vueltas que necesitemos, haciendo los aumentos en las esquinas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y estas las 6. Pues haremos pues 7, 8, 9. Yo creo que como unas 3 vueltas más o como 2 vueltas más. Vamos a ir midiendo porque tengo que conseguir el tamaño como del espacio de mi cuello un poquito más para que luego me entre la cabeza. Esa es la medida. Entonces, si yo estoy trabajando una talla M de lo que yo haga, si yo hago aquí 3 más, tú para una L haces 4 más y para una X le haces 5 más, ¿vale? Y bueno, voy a aprovechar para meter el otro tono con el que estoy haciendo un poquito de contraste, que es el marrón chocolate. Este no es chocolate, este es un marrón oscuro, oscuro, casi negro. Bueno, pues sí, chocolate negro, no chocolate con leche. Aquí hago un nudito de inicio y me voy a la esquina.
paso, hago 2 cadenas. Perdón, no. Paso y a mí me gusta empezar mejor con un punto bajo y 2 cadenas. Tengo el primer punto y otro más. Y estos 2 que me faltarían con las 3 cadenas los dejo para el final. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces aquí me encuentro 2 puntos. Perdón. Voy a entrar dentro, ¿eh? En esta vuelta voy a entrar dentro del punto. Dentro me refiero que no entro aquí en el hueco que se me hace, sino en la espiguita. En esta vuelta nada más lo voy a hacer así, para que me quede bien integrado el color. Bueno, pues he hecho esos 2 puntos donde tengo la cadena, hago un punto. Y donde tengo los puntos, hago punto. Aquí tengo uno, que este es el que hemos cerrado y lo he ajustado demasiado. Y ahora me va a costar entrar. Que voy a tener que entrar así. Yo a la vez estoy escondiendo la hebrita. 1, 2 y el tercero. Y en el espacio de cadena, un punto. De nuevo, los 3 en el espacio de cadena, un punto. De nuevo, así, hasta llegar a la esquina donde haremos la esquina. He completado todo este lado haciendo un punto sobre cada punto y en los espacios de cadena hacemos un punto. Ya tengo los 2 hechos de la esquina y dentro de la esquina hago 2. 1, 2, 3 cadenas y 2. Y así en todas las esquinas. Ahora completo otra vez otro lado. Aquí tendría que hacer estos 2, el espacio de la cadena. 3, espacio, 3, espacio. Vale, un punto en cada punto, en la esquina. Vamos a completar la vuelta. Cuando llegas al final, has completado todos los puntos, has hecho 2 puntos que te faltaban para completar la esquina. Y aquí haces una cadenita, coges lazada y entras en la última cadena y haces un medio punto alto para quedarte en el centro. Voy a cortar, así que me gusta hacer 2 cadenas para asegurarme bien y corto la hebra. Vamos a meter el color de nuevo Escandinavia. Bueno, y a partir de ahora se trabaja de la siguiente forma. Aquí, a ver, como 2 vueltas más creo, ¿eh? Pero te lo digo cuando lo haya hecho y lo haya medido para que me dé esa medida que estamos buscando de que sea cómodo para que pase por el cuello. Bueno, pues aquí voy a entrar en la esquina, paso el color, un punto bajo y 2 cadenas. Tengo mi primer punto, hago el siguiente para media esquina. Y ahora vamos a ir haciendo un punto sobre cada punto, solo cogiendo la hebra de detrás. Aquí tengo uno, esta hebra. Y las vueltas que dé las voy a hacer así. No cogiendo el punto completo, no cogiendo el punto desde aquí, sino la hebra de detrás. Y bueno, pues lo que te digo, depende de la medida que busques, vas a hacer una cantidad de vueltas o no. O las mismas que hago yo para mi talla, o si quieres más talla, pues yo daría para una talla más, una vuelta más, para 2 tallas más, 2 vueltas más. Vamos cogiendo la hebra de detrás. Hemos trabajado cogiendo esa hebra de detrás y cuando ya he completado mi último punto aquí antes de la esquina, en la esquina tengo que hacer 2 puntos, 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos.
1, 2. Y sigo trabajando el otro lado, cogiendo esa hebra de detrás. Aquí, como es el punto con el que empezamos, lo voy a entrar dentro, pero en los demás cogiendo la hebra de detrás. Y esta hebrita la voy a ir escondiendo. Vale, siguiente punto, aquí está la hebra de detrás. Bueno, pues voy a completar esta vuelta y creo que otra más y nos vemos. Bueno, pues he completado esas 2 vueltas, como veis, cogiendo la hebrita siempre por detrás. Y para mi medida ya tendría 26 centímetros, ¿vale? Para talla SM. Para talla L, solo haces una vuelta más. Mira, con una vuelta más vas a tener 2 centímetros a cada lado más, con lo cual ya estás creciendo 4, que es lo que es una talla más. O sea que para talla L una vuelta más, para talla XL 2 vueltas más y así va incrementando según tu talla. Y ahora es cuando hacemos la magia y convertimos este granny en una forma, nos va a dar la forma donde tendremos, mira, de esta forma. Voy a girar ahora aquí porque yo no corto la hebra y vamos a seguir trabajando de la siguiente manera. Voy a dar aquí una primera vuelta haciendo mi media esquina, que son 2 puntos, más todos los puntos, más los 2 puntos de la otra media esquina. Y ahí nos vemos porque vamos a hacer como una especie de cuello que nos va a dar para la espalda y luego trabajaremos este lado con todos los puntos igual, haciendo 2 puntos, todos los puntos y 2 puntos. Y a continuación ya será trabajar sobre esa cantidad de puntos que nos va a quedar. Entonces, yo cuento mis puntos que tengo aquí. Mira, son 2 de la esquina, ¿vale? Los voy a contar ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36 y 37. Pues 37 puntos haré aquí. Engancharé de nuevo y volver a hacer otros 37 puntos. Y simplemente con eso vamos a crecer a lo ancho y nos va a dar la espalda, aunque no lo creáis. Mira, ya he avanzado esta vuelta haciendo 2 puntos en la esquina, un punto sobre cada punto cogiendo la hebra de detrás y he llegado a la otra esquina. He hecho un punto, me falta por hacer otro, perdón, tengo 36, ahora mismo tengo que tener 37, me falta por hacer el 37, pero es que el 37, como vamos a empezar a hacer ya puntos aquí, como os digo, otra opción es que tú hagas tu último punto 37 y tú ya con antelación hayas hecho aquí, has enganchado el material y has hecho 37 cadenas y la has vuelto a enganchar aquí y entonces ya te encuentras las cadenas y sigues trabajando sobre tus 37 cadenas, ¿vale? Pero como yo no quiero hacer eso, quiero que me quede directamente, pues entonces hago 36 y el 37 lo hago con 2 lazadas, entro, saco una vez y ya hago 1, 2 y 3 como si fuera el punto alto triple. ¿Por qué me hace falta alargarlo un poco más? Porque ahora ya solo cojo una lazada, a partir de ahora, no, perdón, tenemos que seguir cogiendo 2. Cogemos 2 lazadas y ese primer punto, esa primera sacada nos sirve de base para el primer punto que voy a trabajar ahora de los 37, ¿vale? Tengo 37, he hecho 36 alargado y el 37 lo he hecho con doble lazada alargado para que me quede una base ahí y no pierda del largo de lo que es el punto, ¿vale? Y entonces en esa sacada extra que tenemos aquí, entro y vuelvo a hacer una sacada extra ahí. Y ya hago el punto alto doble, que es la misma altura que el punto alto alargado. Entonces, ahora mismo he hecho el primero de los 37 que tengo que hacer. Aquí tengo 37, porque este que hemos hecho corresponde a esto que tenía aquí. Y ahora voy haciendo los 37 que me faltan para rodear. Tengo 1, doble lazada. Vuelves a entrar aquí, en esa sacada extra. Ahí. Vuelves a hacer
una sacada extra, es como si hicieras una cadena. Y entonces ya trabajas el punto. Ya tengo 2. Doble lazada, entro de nuevo, saco, es como si hicieras una cadenita, ¿vale? La haces y ya trabajas el punto. Doble lazada, vuelves a entrar, saca, haces como una cadenita y el punto alto. Y continúa, doble lazada, vuelves a entrar ahí en la cadenita, saca, hace una cadenita y el punto alto, ¿vale? Y así tengo que hacer 37. Una vez que tenga los 37, hago 2 en el espacio y continúo trabajando todos los puntos, ¿vale? Voy a contar aquí, mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 37. ¿Veis? Este, que es el primero que he hecho alargado, corresponde a este lado. Y a partir de ahí llevo sumado 2, 4, 5. Tengo que tener 37. Tengo ya mis 37 puntos creados y ahora vamos a trabajar en este lado, enganchando esto, otros 37. Aquí voy a hacer doble lazada de nuevo, que será la última vez que haga doble lazada. Entro aquí en este último espacio que creé y a la vez tengo que entrar en la esquina y pasar, porque si no, no se me va a quedar enganchado bien. Veréis, si yo hiciera aquí directamente el punto alto, es para que entendáis por qué hago eso. Me queda así y se queda como separado, ¿vale? Del punto. Entonces, para que no pase eso, voy a hacer. Vamos a poner esto derechito, bien. Doble lazada. Vuelvo a entrar como si fuera a hacer otro punto. Y entro aquí, en la esquina. Lo pasamos y ya hago el punto alto doble. Así. Tengo el primero de la esquina y ya los demás van a ser alargados. 1 y 2. Los dos de la esquina para empezar a hacer esos 37 que tengo que hacer hacia acá. Ya tengo 2 y aquí vamos cogiendo en la hebra de detrás el tercero, 3, 4, 5, 6. Vale, pues todos hasta tenerlos completos a este lado. Ya he completado mis otros 37. Tenemos un total de 111 puntos. 37, 37, 37. 111 puntos. Bueno, pues esos 111 puntos los vamos a seguir trabajando vueltas y vueltas hasta conseguir esta medida que tenemos aquí. La medida, ay, que lo acerca mucho, la medida de nuestro granny. Hasta que no tengamos esa medida hecha aquí a un lado y al otro, a los dos lados, no podemos terminar. Entonces, como son 37 puntos, si tenemos en cuenta que después este punto aquí tumbado cuenta hacia acá como si fueran 2, tiene el espacio de 2 puntos, más o menos, ¿vale? Pues yo divido, las vueltas serían la mitad de 37. Sería la cantidad de vueltas que yo tendría que hacer. Una media de 19 vueltas, más o menos. 18, 19 vueltas. Calculo yo que hay que hacer. ¿Y cómo las hacemos? Pues hacia acá ahora, giro y cuando llegue aquí vuelvo y así. Hacer la combinación de color que tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a seguir con este color. Pues creo que 3 o 4 vueltas más, porque calculo aquí 1, 2, 3. Esto voy a contar como 1, nada más estas 2 vueltas de las cadenas porque ocupan poco espacio. 4 y 5. Y he hecho el cambio de color. Pues igual aquí hago lo mismo. O a las 6, no sé. Voy a verlo, ¿vale? Bueno, pues ahora giro y ya empezamos la siguiente vuelta. La vamos a empezar del revés. Y como yo quiero que se me vea la hebrita por delante, al estar de revés, la hebra que tengo que coger no es la de atrás, sino la de delante.
Y aquí empiezo haciendo mi primer punto bajo con 2 cadenas para hacer un punto alto. Y entro en la hebra de delante, hago puntos altos alargados, los 111 puntos, así. Ya esto es lo más fácil del mundo. Y la cantidad de vueltas que tenemos que dar, no por conseguir más talla, vamos a dar más vueltas. Si tú necesitas más talla, el granny es el que hace que la talla sea más o menos. Ya tendrías que haber hecho una vuelta más para conseguir más talla. Una vez que has llegado a este punto ya, tienes que respetar que tienes que hacer la medida del granny. Tienes que seguir creciendo hasta tener esa medida a cada lado. Cuando haya tejido varias vueltas lo vais a entender mejor. ¿Vale? Continúo tejiendo la hebra de detrás, porque cuando lo ponga del derecho, perdón, la hebra de detrás no, estamos tejiendo la hebra de delante, porque cuando lo pongamos del derecho se nos ve visible la hebra de delante. Cuando esté del derecho es cuando trabajo la hebra de detrás para que se me siga viendo la hebrita de delante. ¿Vale? Entonces, esta vuelta, pues toda tejida cogiendo la hebra de delante porque estoy del revés. Estoy ya terminando de completar esta vuelta. Me faltan aquí 2 puntos. Aquí cojo esta hebra de delante, pero como mi último punto me encuentro cadena, pues pincho en la cadenita. Aquí. Mira, en vez de pinchar, es que queda como más recto el punto. Tenemos un punto bajo y 2 cadenas. Esta última cadena no vas a pinchar en la anterior. El punto bajo, pues la siguiente cadena. Es que queda como más rectito. Queda mejor terminado. Mira. Bueno, giramos. Y tú dirás, bueno, pues entonces hacemos un punto bajo y una cadena nada más. No, tienes que hacer un punto bajo y 2 cadenas. Para que esa cadena extra quede aquí chiquitita, como que queda de esa forma mejor, ¿vale? No lo hagas con un punto bajo y una cadena porque se te va a mover el punto hacia acá. Para que quede ahí rectito, ahí. Bueno, pues ya tenemos 2 vueltas desde que añadimos esto en el cuello. Voy a hacer la vuelta número 3. Y así como he dicho, tenemos que seguir haciendo hasta tener más o menos esta medida. Ahora mismo tengo este trocito hecho de aquí, ¿veis? Tengo que completar la medida entera del granny. Vuelta número 3, que serán, bueno, pues yo creo que al final eso, lo que os digo, la mitad de 37, 18 y medio, pues haremos o 18 o 19, mediremos y lo que yo creo que va a tirar más a 19. Y esta vuelta, como la tenemos del derecho, la haremos cogiendo la hebra de detrás. Aquí. Hago un punto bajo y 2 cadenas. Luego cerraré en esta, ¿eh? Y ya vas entrando en las hebras de los puntos, en la hebrita que te coge detrás. Puedes trabajar si quieres haciendo un punto sobre cada punto sin tener que hacerlo de la hebra de detrás, pero para mi gusto queda mucho más bonito este efecto que trabajar sobre el punto. Además, a la hora de hacer cambios de color y todo, es que queda mejor. Si tú vas a trabajar con varios tonos, por ejemplo, bueno, pues yo voy a seguir haciendo las vueltas que me faltan por hacer, porque esta es la tercera, hasta 19 me faltaría esta y 16 más. Bueno, pues ya ahora en este momento, bueno, no se va a apreciar bien el efecto que hace, pero yo os voy a empezar ya enseñando qué queremos conseguir. Y bueno, desde aquí ya veis que aquí es donde nos habíamos quedado, mirad lo que estamos creciendo a un lado y al otro también, igual, y en la parte de la espalda también. Cuando ya llevemos un trozo bien grande, esto va así. Bueno, lo voy a separar para que lo veáis mejor. Aquí entra nuestro cuello y esto de aquí es lo que está creciendo hacia atrás. Esto nos va a ir quedando así. Damos la vuelta para que veáis. Entonces esto va a ir creciendo hacia atrás a nuestra espalda.
Esto va a ir cayendo a nuestros hombros y nos va a ir cerrando y envolviendo los brazos. Esta parte, como cuando acabemos ya de conseguir el ancho que necesitamos, esta parte te va a quedar como más corta, pero no te preocupes porque es normal y además lo vamos a alargar, ya veréis cómo. No voy a ir adelantando. En principio, simplemente lo que tienes que hacer ahora es seguir trabajando las vueltas. Ahora voy del derecho, trabajo todos los puntos y después iré del revés, trabajo todos los puntos. Cuando vas del revés, coges la hebra de delante, cuando vas del derecho, coges la hebra de detrás para que se te quede este reborde aquí. ¿Vale? Voy a continuar, que ahora tengo trabajo por delante y cuando lo haya completado nos vemos. Bueno, pues yo he tejido 18 vueltas y tengo ya la medida de igual que mi centro, 18. Como os dije, calculaba más o menos que me iban a entrar como 2 puntos en cada vuelta. Bueno, pues 18 por 2, 36. Aquí teníamos 37 puntos. Por un punto de diferencia lo dejo así, porque si ya hago una vuelta más me queda muy grande. Mirad, si yo hago así y doblo, tengo la medida hasta la otra esquina, ¿veis? Tengo esa medida que me hace falta que sea igual que el granny. Así que 18 vueltas. Al dar las 18 vueltas, que las hemos ido dando en redondo todo el tiempo, aquí también tengo las mismas 18 vueltas y en la parte de la espalda también. Pues mira, esta es la magia. Ya tenemos la base del poncho hecha. Cortito, pero ahora lo vamos a alargar. Esta sería la parte de delante. Aquí tenemos nuestro cuello, nuestra cabeza sale por ahí. Aquí tenemos nuestro hombro y nuestro brazo entra aquí. Y nuestro cuerpo. Bueno, mirad la espalda. Que yo pensaba que iba a quedar más corta y no, ha quedado a medida. Lo que pasa es que al principio, las primeras vueltas, parece que va quedando más corta. Pero mirad, queda a medida. Queda perfecto. El mismo largo. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Independientemente, ya no vamos a trabajar de la misma forma que estábamos trabajando. Ahora, yo no he cortado la hebra porque voy a continuar trabajando la parte de la espalda. Voy a alargar primero la parte de la espalda y después el delantero. Entonces yo desde aquí, desde mi primer punto, voy a trabajar sobre los puntos, que en la espalda te encuentras que tienes puntos, ¿vale? Y voy a trabajar esta cantidad de puntos que vas a tener, pues 37 por 3. Aquí tiene que haber 111 puntos. Y independientemente, cuando acabe un largo, una cantidad de vueltas, en el delantero tendré que añadir mi hebra desde aquí, desde este primer punto, pero trabajaremos aquí, en el delantero. Aquí te encuentras puntos solo donde tienes el granny, pero en lo demás te encuentras que tienes los puntos tumbados. Entonces, cada punto te van a entrar, como hemos dicho, 2 puntos. Si quisiéramos compensar que aquí tengo 37 y aquí tengo 36 y aquí 36, tendría que sumar uno aquí y otro aquí. Pero bueno, pues lo sumamos. No lo haría al principio para que no se note como un aumento. Entonces, pues igual a medios, pues aquí o no sé, sí, a mitad, pues en vez de hacer 2 en cada punto, habrá un sitio donde haga 3, ¿vale? Y aquí igual. Y ya he compensado, porque aquí tenemos que tener ahora mismo, no quiero empezar por la parte de delante porque no quiero cortar la hebra. Entonces voy a hacer la parte de atrás y nos vemos para hacer la parte de delante y explicaros lo que os estoy diciendo del aumento, pero es fácil. Pensad que aquí me entran 37 y aquí ahora mismo tengo 36 porque tengo 18 vueltas. 36 y 36 puntos. Pues hay que sacar 37. No lo saques ni cerca del granny ni cerca del principio. Entonces, a mitad, pues tú vas haciendo 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y aquí haces 3, por ejemplo. ¿Vale? Y en el otro lado igual. Y ya vas a tener la misma cantidad. Entonces, tan fácil como eso. Yo ahora solo tengo que trabajar una serie de vueltas en la parte de la espalda. Aquí cuando llegue al final me vuelvo, ¿vale?
y la misma cantidad de vueltas. Pues si he hecho 5 o 6, no sé, las que haga, añadiré la hebra aquí en un ladito y haré la parte de delante con la misma cantidad de vueltas. Después creo que vamos a unirlo, con lo cual podríamos trabajar en redondo. También podríamos trabajar en redondo, ¿eh? O me quedará mejor uniéndolo. Esa es la duda que tengo, porque bueno, como al final vamos a trabajar en recto y lo voy a unir. No, pero bueno, trabajamos la primera intención es la que cuenta. Vamos a trabajar en recto la espalda, después independiente el delantero, y sí haré una costurita aquí a los lados. Y luego ya a partir de ahí será todo abierto, la puntilla que le vamos a hacer abajo. Bueno, pues al final no vamos a trabajar independiente, perdonad por el lío que os estoy haciendo. Acabo de probar dando la curva para trabajar también el delantero y trabajarlo todo a la vez, y así nos ahorramos costura. Yo todo lo que sea ahorrar costura, pues mira, vamos adelantando eso. Además de que no me queda claro cómo iba a quedar esta costura, si iba a ser muy visible. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? Pues de todo lo que he explicado, ¿vale? Aquí tenía el marcador, he retomado, he hecho la espalda, pues un punto en cada punto, cogiendo la hebra de detrás. Vamos, eso lo seguimos igual. Y ahora ya estoy en el delantero porque he girado. Entonces, ¿qué he hecho? Pues mirad, hasta aquí, a ver, aquí tenía 110 y este es el 111, la cadena. Aquí es mi 111 de la espalda. Y ahora voy a tener que tener otro 111 en el delantero. Pues mira, aquí vamos a hacer el aumento directamente ya aquí en esta esquinita, porque como va unido nos va a ayudar a hacer el giro. Yo cuando pensaba que lo iba a hacer con costura, os decía que al principio no lo hicierais el aumento, pero porque con la costura iba a quedar raro. Pero como no vamos a hacer costura, nos va a ayudar a girar. Entonces aquí en medio de cada punto haríamos 2 puntos. Pero en el primero vamos a hacer 3 para hacer el giro. Y además con eso ya estamos dando ese punto que nos faltaba para tener los 37 de este lado. Aquí he hecho 3. ¿Vale? Entonces tenemos, ¿veis? Y hace el giro perfecto. Tenemos, parece que son 4, porque en la base he tejido el último de los 101 que tenía aquí en la espalda, ¿vale? Pero bueno, yo tengo en cuenta que aquí hay 101 y ahora estoy con los 101 de aquí. Ya he empezado con 3 en ese primer espacio y ya a partir de ahí, aquí haría 4 y 5. En el siguiente punto, 6 y 7. Vamos haciendo 2, nada más. Y 7. En el siguiente, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces la parte de delante te va a quedar así. A ver, 14, 15. Veréis cómo ahora no sale. Estoy aquí 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Aquí ya tendría mis 37 puntos. Hago otros 37 aquí en el granny, pues serían 2 en el espacio, 1 en cada punto y 2 en el espacio. Y de nuevo aquí empiezo 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pero teniendo en cuenta que aquí antes de cerrar voy a hacer 3 y ya cerramos la vuelta. Y ya solo tendríamos que trabajar un punto en cada punto, siempre cogiendo la hebra de detrás hasta alargar lo que queramos. También he completado los 37 de la parte del granny, pero quiero grabaros que aquí en el granny cogemos la hebrita de detrás porque tenemos los puntos. Entonces he hecho mis 2 puntos sobre el espacio, aquí lo hago normal. Luego el resto de los puntos cogiendo la hebra de detrás y mis 2 últimos puntos en el espacio. Y continuamos al otro lado con otros 37, tejiendo 2 en cada punto tumbado. Y en el último haremos 3.
se me resbala porque me acabo de poner de pie. Y así es que no se puede. A ver. ¿Vale? Bueno, pues continúo hasta tener otros 37. Bueno, pues cuando llegas aquí al final, ya acuérdate que aquí tienes que hacer 3. Para hacer el aumento, en vez de 36, tener 37. Este es mi primer punto, hasta aquí no tengo que llegar porque este es con el que empezamos. Hicimos un punto bajo y 2 cadenas. Vale, bueno, pues ahí hago mis 3. 35, 36 y 37 ya de este lado, desde el graníbar acá. Mi último punto, ya tengo 111 también en el delantero, ¿vale? En total, 37 por 3. Y ahora aquí en la cadenita cierro con deslizado. Bueno, pues esta es la primera vuelta que hemos hecho ya de trabajando en círculo con todos los puntos, que serían 111 de delantero, 111 de la espalda. Ya trabajamos para alargar la cantidad de vueltas que queramos, pero recomiendo hacerlo del derecho y del revés para respetar el dibujo que se nos hace con esta puntada del derecho y del revés. Entonces la siguiente vuelta voy a girar y la voy a trabajar desde el revés, igual que hemos estado haciendo hasta ahora, cogiendo la hebra entonces de delante. Entonces mi primer punto, a ver, sitúate para que no hagas aumentos ni nada, ¿vale? Este es tu primer punto, el de las cadenas, y coge esta hebrita. Ahí haces un punto bajo, 2 cadenas, y ya vas cogiendo esta hebra que te encuentras delante. Aquí vamos trabajando así para respetar el dibujo. Podrías también trabajar todo el tiempo en redondo del derecho, pero es que no te va a quedar el dibujo igual. Se va a notar que has cambiado como de puntada porque se van a ver todos los puntos del derecho. Además que los relieves quedan diferentes cuando cogemos, como estamos haciendo ahora, cogiendo esta hebra de delante. ¿Veis? A ver, ya habréis dado cuenta. Pero queda relieve diferente. Aquí se aprecia. Este relieve es cogiendo este punto con la hebra detrás, con lo cual hemos trabajado del derecho, y este otro relieve que se ve aquí es cuando cogemos la hebra trabajando del revés, que estamos cogiendo la hebra de delante. Queda diferente. Entonces, para que vaya quedando igual, lo vamos a ir trabajando una vuelta al derecho y otra del revés, igual que hemos estado haciendo, aunque vayamos en redondo, ¿eh? Yo termino esta vuelta, cierro, a ver, voy a hacer un punto más, termino esta vuelta, aquí en mi último punto. Cuando vayas a hacer el último punto, asegúrate de que tú has trabajado este, entonces tu último punto es este. Para no hacer aumentos ni nada, ¿eh? ¿Veis? Aquí se ve. Este es mi último punto. Cuando termine ese último punto, con deslizado en la segunda cadena. Y vuelvo a girar del derecho y vuelvo a trabajar, pero ya cogiendo la hebra de detrás porque estoy del derecho. Vamos a hacer una cantidad de vueltas hasta que consigamos un largo que nos guste. He trabajado de esa forma 4 vueltas. ¿Vale? Mira, aquí se ve bien porque fue donde cogimos los puntos, porque es verdad que lo demás no se aprecia porque hemos continuado con la misma puntada. 1, 2, 3 y 4. Bueno, una cosa que no os he explicado es cómo he ido yo intercalando el color marrón. Y yo lo que he hecho es del color Escandinavia, cuando he llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas, he metido una en marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, he metido una en marrón. ¿Vale? Y aquí igual. Por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas, una marrón. Aquí he completado con esas 4 las 7 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Yo me había quedado aquí. Entonces ahí. Luego aquí en la parte de delante se va a ver como en 1, 2, 3, 4 y 5, porque no tiene nada que ver. Esto es una puntada que no va creciendo como hemos crecido en lo otro. Ahora vamos hacia abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si tú quieres hacer la misma combinación, si no lo haces todo con el mismo color, o vas haciendo la combinación que a ti te guste. Una vez que he alargado estas 4 vueltas en redondo, he cortado la hebra ya. Me he quedado aquí y ya he cortado la hebra, porque ahora mira lo que vamos a hacer. Bueno, a ver si puedo retirar un poquito para que se vea más. Bueno, pues yo ahora quiero
trabajar delantero y espalda independiente, pero como yo quiero que me salgan los brazos, a ver, yo he trabajado más o menos hasta la altura del doblez de aquí del codo, ¿vale? No sé si me entendéis. Bueno, pues hasta el codo me llega a mí. Y luego ya quiero que me quede como abierto aquí la puntada que voy a dar para poder sacar los brazos, para poder moverme. Entonces voy a poner, tengo 111 puntos en el delantero, 111 en la espalda, pues yo cuento de mis 111 del delantero, que se cuenta bien porque cuentas desde el último punto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y en el 16 pones un marcador. Y del otro lado cuentas 15 y pones un marcador. Aquí, ¿cómo lo ves? Pues te tienes que ir aquí a estos 3 puntos que son los que corresponden al lado de... A ver, ¿cómo lo pongo? Aquí, aquí. Estos 3 puntos corresponden a este lado. Sí, al lado del frontal. ¿Vale? Que aquí íbamos haciendo de 2 en 2, pero aquí teníamos 3. Pues tú primero de los 3 ves subiendo encima de él para saber cuál es el primero, que es este. Es este. Entonces cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y en el 15 pones el marcador. Te van a quedar en el centro 81. La puntada que vamos a trabajar es un múltiplo de 10 más 1, por eso yo dejo aquí 81 y por eso lo he hecho así. Y no, me he puesto aquí en el 16, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar sobre esos 81 puntos, en la puntada que te explico, que son 2 vueltas que se repiten, y en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Lo único que vamos a tejer más puntos porque nos quedan más puntos aquí. ¿Vale? Ya veo yo si dejo algún espacio o directamente desde el siguiente punto tejemos la puntada. Lo tengo que visualizar haciéndolo. ¿Vale? Así que yo te muestro cómo se hace la puntada. Vamos a empezar por el delantero, haciendo de marcador a marcador y volviendo todo el tiempo hasta crear un largo. Y cuando complete eso, hacemos lo mismo en la espalda, lo que no tengo claro aún y te diré una vez que lo complete es si lo vamos a hacer dejando un espacio sin tejer o directamente desde el siguiente punto del marcador, ¿vale? Y sería todo. Depende de cómo me quede, como yo vea cómo... Sabes que hasta que no lo haga no os podría decir. Porque es la primera vez que hago esto y me está saliendo súper bonito, pero totalmente inventado, ¿eh? Directamente conforme voy haciendo. Bueno, pues empezamos con la vuelta 1, que la tendremos que tejer del revés. Aunque yo esta última vuelta la he dado de revés, voy a tener que repetir esta vuelta otra vez de revés porque la puntada 1 va del revés. Y luego la puntada 2 del derecho y así. Y os enseño un momentito que acerque la cámara. Bueno, pues rectifico, la vuelta 1 va del derecho, que como siempre os hablo antes de haberlo hecho, pues a veces me confundo. La vuelta 1 del derecho, la vuelta 2 del revés. Así que me voy a mi marcador. Ahí vamos a añadir el material, la lanita. Hago un nudo deslizado y entro en ese marcador cogiendo el punto normal entero. Hago ahí una cadenita. Bueno, pues aquí mismo un punto bajo y ahora voy a coger doble lazada, una lazada normal. Vamos a hacer un punto alto alargado, vamos a seguir con los puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4. En el quinto hago ahí mismo 1, 2, tenemos que hacer 9, 3, 4, 5, 6
7, 8 y 9. 9 puntos alargados en el mismo punto. Y contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al otro marcador. 1, 2, 3, 4 en el quinto. Hacemos 9 puntos altos alargados. Aquí voy a ajustar que me ha quedado muy flojillo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, hasta 9. Tengo los 9. 1, 2, 3, 4. En el 5 hago un punto bajo. Y repito, 1, 2, 3, 4 y en el quinto los 9. ¿Vale? Así hasta llegar al marcador. Esos 81 puntos que tenemos. Esta sería la vuelta número 1. Voy a completarla. Cuando llegues al final, has completado los últimos 9 del último abanico y ya te quedan 1, 2, 3, 4 y 5 y ahí haces un punto bajo. Voy a cambiar de color para empezar la vuelta número 2. Tengo preparado ya el color, que yo lo voy a hacer con el color chocolate. A ver si encuentro la punta. A ver, ¿dónde la he puesto? Aquí. Entonces, aquí, de la misma forma que la pasamos, hago así. Lo paso, voy a ajustar este. A ver que se me ha pasado el nudito, se me ha pasado el nudito. Vuelvo a repetir porque se me ha pasado el nudito, no quería. Aquí así. Es como que te dejas el punto bajo ahí a medias, no te lo termina. Y a ver si consigo ahora que no se me pase el nudito. Voy a ajustar un poquito aquí. Y lo que voy a hacer es pasar los dos colores, este y el que tenía. Y se me quedará más fijo aquí, así. Por todo. Queda muy flojo. No. Bueno, voy a hacerlo de la manera más fácil, que será pasarlo así y ya una vez que lo tengo hecho, entonces hago esto que yo quería hacer. Vale, ya está hecho. Vale, hemos pasado el color. Ahora mismo tengo los dos colores en el gancho, pero me voy a quedar solo con el marrón, con el chocolate. Así que aparto el otro color, lo dejo en espera. Aquí no se me líe, aquí este lo voy a tener que pasar por aquí y llevármelo al otro lado para que no me esté molestando. Ahora lo dejamos ahí a un ladito. Y ahora, este se queda aquí en espera. En el punto bajo hago un punto bajo, 2 cadenas, equivale a punto alto alargado, y ahora hago 2 cadenas más para una separación. Y en el mismo punto hago un punto alto alargado, hecho como una V con punto alto alargado, 2 cadenas de separación y punto alto alargado. Y ahora hago 2 cadenas. Cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto bajo, 2 cadenas. Me voy al punto bajo y hago una V con punto alto alargado, 3 cadenas y punto alto alargado. Y esto es lo que repetimos hasta acabar, completar la vuelta. De nuevo, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el punto central de los 9, punto bajo, 2 cadenas
y en el punto bajo una V con punto alto alargado, 1, 2, 3 cadenas y punto alto alargado. Continúa 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. 1, 2, y aquí en el punto bajo, punto alto alargado, 3 cadenas, punto alto alargado. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. De esta forma, esta vuelta número 2. Estás llegando al final, terminas con las 2 cadenitas y aquí en el primer punto bajo hacemos punto alto, como es el último en vez de 3 hacemos 2 y punto alto alargado. Aquí vas a dejar un marcador puesto y deja el color en espera. Porque si no, para hacer la vuelta de nuevo de abanico, que va del derecho, pero no, lo vamos a tener que hacer de revés, pero porque me quiero ahorrar tener que estar cortando hebras, ¿vale? Tú si quieres, ya aquí corta y vuelves a añadir aquí del derecho para hacer el abanico del derecho, pero yo no lo voy a hacer para ahorrarme, como te digo, cortar hebras. Entonces lo que hago es que me vengo de nuevo aquí, tengo este material aquí esperándome y lo voy a retomar para hacer de nuevo la vuelta de abanicos, que esta vez irá del revés, ¿vale? Tú puedes ir cambiando de color, yo lo voy a hacer así. Cuando llegue con este color aquí, ya tendré los dos colores en este lado y empezaré, bueno, pues ya lo vais viendo, ¿vale? Ahora haremos como la vuelta número 3. Vuelta 3 porque, bueno, en realidad como son 2 vueltas que se repiten, pero como comienzan diferentes, son 4 vueltas, son 4 comienzos diferentes. Así que os voy a explicar 4 vueltas. La vuelta número 3, tengo aquí el hilo. ¿Y cómo lo hago para que no se me note que lo estoy pasando? Me tengo que ir aquí arribita al punto, o lo dejamos ahí o lo entrelazamos, pero bueno, lo vamos a dejar ahí y después le haremos como una puntada a lo mejor para rematarlo bien. A ver, así. Se te ve por el derecho. Vale, pues lo vamos a dar así la vuelta para pasarlo simplemente y ahora ya que no lo encontremos. Aquí. Para que quede más escondidito. Bueno, pues ahora hago una cadena. Aquí mismo hago un punto bajo. Aquí hago un punto bajo y 1 y 2. Tengo un punto alto alargado y tengo que tener un total de 5. Así que tengo 1 y este sería el segundo. 2, 3, 4 y 5. Y te vas aquí al punto bajo, haces un punto bajo. Dentro de la V haces los 9 puntos altos. Cuatro, 5, 6, 7, 8 y 9. Y donde tienes el punto bajo, haces un punto bajo. Voy a probar cómo quedaría y tú ya eliges, ¿vale? Haciendo aquí de las 3 cadenas, en la del centro, todos los puntos, los 9 puntos. Y como me guste más, lo dejo. Como os digo, estoy improvisando. Voy a hacer los 9
y en vez de dejarlos así esparcidos dentro de la V, ¿cómo quedarían? Yo creo que quedan mejor dentro de la V, mira. Sí, porque si no se va a quedar aquí esto como muy vacío. Bueno, pues nada, lo dejamos como lo había pensado de primera, aquí dentro. Los 9 y en el punto bajo el punto bajo. Los 9 y en el punto bajo punto bajo. Completada la vuelta y estoy llegando al final. En esta última V haces 5 también, pero aquí he hecho 4 y el quinto lo voy a aprovechar para traerme la hebra que tenía aquí en espera. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago aquí y ya lo cojo y lo voy sacando todo. Los dos colores me los he llevado hacia arriba. Este último punto está hecho con los dos colores y ya me quedo solo con el marrón. A ver, pasamos así para que no me moleste, lo dejo a un lado. En este caso me va a quedar, si giro así, a este lado. Vale. Y entonces aquí hago una cadenita y ya he asegurado. Aquí se ha quedado esto en espera. Voy a hacer la vuelta número 4, que es prácticamente como la 2, pero la empezamos no con la V, sino con un punto bajo, porque estoy aquí en el quinto punto del abanico. Y ya repetimos como hemos estado haciendo esto. Aquí hago una, dos cadenitas y en el punto bajo hago la V. Punto alto, 3 cadenas, punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el quinto el punto bajo. Como veis es igual que la vuelta número 2, pero hemos comenzado así. Una, dos cadenas, y la V. Una, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el quinto. Bueno, pues así vamos a completar esta vuelta y luego empezaremos con la vuelta número 1 de nuevo, que será donde tengo el punto bajo, hago un punto bajo, pues igual que esta. Aquí hago un punto bajo, aquí hago los 9, aquí hago un punto bajo, aquí hago los 9, o sea que empiezas de nuevo como la 1. Y el comienzo y todo como la 1, luego la 2, la 3 y la 4. La 1, la 2, la 3 y la 4, todo el tiempo. Y vas cambiando, si tú estás cambiando de color, yo lo estoy haciendo, si no, pues simplemente continuar trabajando siempre con el mismo color y ya está. Y 3. Yo me he querido complicar un poquito más la vida, pero tú esto lo puedes hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Tú esto lo puedes hacer todo el mismo color, también queda muy bonito. Si llevas un material así como el mío que se va mezclando, 1 y 2, 1, 2, 3. Bueno, pues voy a completar la vuelta. Aquí cuando llega al final, acabas con el punto bajo aquí en el último punto y bueno, deja el material en espera con un marcador porque tendrás que volverte aquí, si estás haciendo como yo, para retomar este color y empezar de nuevo desde aquí, la vuelta 2. Aquí es muy fácil porque te encuentras ya el color que lo tienes aquí mismo. Entonces haces así, una cadena, el punto bajo y directamente podrías ir haciendo ya esta vuelta también a la vez. Que de hecho creo que lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el punto bajo, un punto bajo y de nuevo 9. O sea que podría hacer, mira, voy a dejarme aquí un marcador para que no se me vaya.
pero puedo hacer la vuelta ahora que estoy haciendo y a la vez ir avanzando con la otra. Y hago 2 vueltas a la vez. Cuando llegue al final voy a tener los 2 hilos en el mismo sitio y vuelvo a hacer lo mismo. Voy avanzando con 2 a la vez. Vas a aligerar más. Bueno, pues voy a hacer un largo que yo vea que me gusta y te digo. He completado el largo. Entonces he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces las 2 vueltas. Y para terminar con el tono marrón, he hecho esta vuelta en punto bajo. ¿Qué he hecho? En la esquina, en este primer punto, trabajas 3 puntos para poder girar la esquinita y luego haces 1, 2, 3, 4 y en el quinto haces un picot, que son las 3 cadenitas que enganchas ahí. De nuevo te quedan 1, 2, 3, 4. En el punto bajo hago un deslizado y continúo 4 puntos, picot, 4 puntos, deslizado, 4 puntos, picot, 4 puntos, deslizado. Todo. Y bueno, cuando vuelves a llegar a este último punto, haces 3 puntos bajos en el mismo para poder girar. En los laterales haces 2 puntos dentro del espacio de punto alto. Aquí va 1 y 2. En el punto alto 2 puntos. Aquí va 1 y 2. En el punto alto 2 puntos, 1 y 2, ¿vale? De 2 en 2. Va añadiendo puntos para que no tengas ni más ni menos. Continúa girando, tienes que subir por el otro lado y hacer la parte de atrás igual. Y así acabamos el largo. Tú lo quieres más largo, puedes dar más vueltas. Pero bueno, pues ya ha quedado bien. ¿Y qué nos falta por hacer? El cuello. Y habríamos terminado. Entonces, si te parece bien así, lo dejas. Pero yo le voy a hacer una vueltecita para disminuir un poquito ese cuello. Vamos a añadir la hebra justo aquí, en este punto que está justo antes del espacio grande. Paso, hago una cadenita y mira, ahí voy a hacer ya mi primera disminución porque voy a entrar, va en punto bajo, así que entro en el espacio y entro en el primer punto. Y aquí como de 3 hago 1. Y ahora trabajo 1, 2, 3 y en el cuarto hago así. En el cuarto y en el quinto y cierro. Para tener menos puntos ahí también. De nuevo hago 3, 1, 2, 3, cuarto y quinto, cierro. 1, 2, 3, cuarto y quinto, cierro. Vale, voy a hacer esto por todo, no sé si será suficiente o cada 2 cerrar para que me quede aún más pequeño. Es que tampoco me atrevo a hacerlo muy pequeño porque, bueno, nos tiene que entrar la cabeza, tiene que estar cómodo. Y yo creo que con esto es suficiente. Lo voy a hacer. Si cambio de opinión una vez que termine, porque lo veo, aún lo sigo viendo grande, pues lo haría cada 2, ¿vale? 3 y 4 disminuyo. Cuando llegas a la otra esquina tienes que hacer lo mismo, ¿eh? Esos 3 puntos los vamos a coger aquí. Y ya continúo con los 3 y después la disminución. He completado la vuelta, veo que me ha cerrado bien y ahora hago un punto, una vuelta en punto bajo, un punto en cada punto. Los que tengo disponibles, ahí, un punto en cada punto. Y ya cierro la vuelta, corto la hebra porque vamos a hacerle la parte del cuello independiente y luego la tendremos que ir uniendo. Y la haré en color marrón. Así que ahora ya solo un punto en cada punto. Cierro, corto la hebra y retomamos el color marrón para hacer, como os digo, es como una pieza independiente
Ahora os explico cómo se hace y luego la iremos uniendo con una costurita. Para el cuello lo que vamos a hacer es una tira independiente en medios puntos deslizados y bueno, yo he contado aquí que tengo 25 puntos y voy a hacerlo con 20 puntos, la tira a veces con 20 puntos que me quedaré más o menos aquí, ¿vale? Y luego cuando acabe me van a cruzar hacia acá y va a salir de aquí el cruce. Lo vais a entender cuando lo hagamos, así que paso a paso. Para empezar vamos a montar 20 cadenas. Hago el nudo y 20 cadenitas. A las 20 cadenas hacemos una extra para poder entrar en la primera de las 20. Cojo lazada, entro y deslizo. Lazada, entro en la siguiente cadena y hago un medio punto deslizado. Lazada, entro en la siguiente cadena, medio punto deslizado. Lazada, ¿vale? Así sobre las 20 cadenas. Tengo esos 20 medios puntos deslizados. Siempre hacemos una cadenita, giramos. Y seguimos trabajando en medio punto deslizado, pero cogiendo la hebra de detrás. Te tienes que saltar la cadena que has hecho y al primer punto y vas trabajando en la hebra de detrás con medio punto deslizado. No sé si se aprecia bien con este color de lana. Estás cogiendo la hebra de detrás. De nuevo completado la vuelta, vuelvo a hacer una cadena de giro y repito. Esa cadena que he hecho no la tomo en cuenta, me voy al siguiente punto y hago el deslizado. Medio punto deslizado. Cogiendo la hebra de detrás. He completado otra vuelta y sigo. Cadena, giro, de nuevo. Entro en la hebra de detrás y seguimos haciendo medios puntos deslizados. Pues vamos a trabajar así durante varias vueltas, bastante. Yo te digo la cantidad que se necesita y también te explico el por qué necesitas esa cantidad, pero prefiero tener hecho ya la tira para darte una mejor explicación. Voy a completar esta vuelta para que veáis cómo va quedando el punto. También podrías hacerlo simplemente con medios puntos, no, mejor con puntos bajos. Si no te sale esta puntada, puedes hacer puntos bajos siempre cogiendo la hebra de detrás y te va a quedar una cosa similar. A mí me gusta más con esta puntada, pero hay a quien no le sale y lo puedes hacer con con punto bajo, perdón. Giro de nuevo, he hecho la cadenita, giro de nuevo. Entonces te va quedando así que imitan a las dos agujas, como veis. Seguimos trabajando, como digo, una cantidad de vueltas. Ahora mismo tengo 4. Y os digo la cantidad que yo he necesitado. He tejido ya un total de 68 vueltas. Te explico por qué. ¿Por qué 68? Para que tú puedas hacer tu cálculo si te has dejado otro tipo de cuello más grande o algo. Mira, tienes que contar los 20 que son los que ya tenemos de base, con los que empezamos, y eso los apartan, ¿vale? Y a partir de ahí cuenta, pues que yo tengo aquí hasta aquí 25 y contando todos los puntos que tengo por detrás hasta de nuevo aquí tengo un total de 34 puntos. Entonces multiplicamos por 2. 68 vueltas son las que hay que hacer. ¿Vale? Si tú tienes aquí, bueno, porque has hecho esto más grande o lo que sea, más puntos, pues ya sabes cuál es el motivo por el que yo he hecho 68 vueltas. O si quieres, cuentas todos los puntos y descuentas 20. Y ya lo que te quede de esos 20 que has quitado, multiplicas por 2. Yo tengo, como te digo, descontando estos 20, 34 puntos en total por aquí. Y he multiplicado por 2, pues 68. Y haremos lo siguiente. Para unir, yo ya en la última vuelta lo que he hecho es cortar una hebra súper larguita.
y te vienes aquí, cuenta los 20 puntos que serían desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. A ver si me quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Este es mi 20. Bueno, pues aquí en este paso por ahí. Y por el primero que tengo aquí. Así. Ya hemos hecho una unión. Te vas al siguiente punto y repite. Con el siguiente de el cuello. Te vas al cuerpo igual. Te vas al siguiente y vuelves a pasar. Y así con todos los puntos, con los 20 que tenemos aquí en la base. Tenemos ya la unión hecha de la base de los 20. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos girando un poquito aquí así. Y a ver cómo hago para que me entre todo y lo veáis bien. Y ahora vas a entrar en el siguiente punto. Aquí te has quedado, bueno, en el siguiente punto. Y aquí tienes que ir girando esto así. Entonces aquí entrará, voy a ponerme las hebras para atrás. Aquí entrarás, aquí en este primer, a ver cómo os explico, donde tenéis las pigas. Aquí se hunde, aquí tiene las pigas, aquí se hunde, aquí tiene las pigas, aquí se hunde. Pues donde sobresale en el nudito este, veis que aquí no hay nudito, hay aquí. Ahí vamos uniendo los puntos. Entonces me voy al siguiente punto, busco el siguiente nudito que es este, te saltas esta parte de aquí, te vas al siguiente nudito, entra y pasa. Voy girando, entro en el siguiente punto, aquí busco el nudito, siguiente nudito, que es este, y paso. Y no es nada complicado. Te lo digo yo, que yo para la costura soy una negada y esto no te va a resultar para nada. Siguiente nudito. Aquí, siguiente punto. Siguiente nudito. Giramos. Siguiente punto. Te saltas esto, te vas al nudito. Por eso nos hace falta multiplicar por 2 vueltas cada punto. El punto con el siguiente nudito. Vamos a entrar así. ¿Vale? Voy a continuar. Y he completado ya todo. ¿Vale? Aquí, fíjate, me coincide perfectamente mi última unión. Este punto está cogido con el primero, ¿vale? Que me encontraba aquí. Bueno, pues ahora, esta parte sería... Mira lo que tenemos que hacer ahora. Voy a ponerlo así. Porque esto va dentro. Esto de aquí va aquí dentro. Justo con los 20 puntos que unimos al principio. Así que me tienen que coincidir esos 20 puntos. Entra en el primero, aquí al primero que hicimos. Pero a ver cómo lo hacemos para que no se nos vea. Pues tenemos que entrar y salir. Para que no se nos vea. Creo que vamos a tenerlo que hacer así. Entonces aquí has entrado en el primero.
te vas al segundo, pero te vas ya por este lado. Y aquí al segundo. Tercero. Y aquí, tercero. No estás cogiéndolo aquí en la base, lo estás cogiendo al mismo cuello. Cuarto. Veo bien. Aquí. Y con este material tan oscuro. El quinto. Entra por aquí. Es aquí, porque yo estoy viendo que este está cogido. Me voy al sexto. Y aquí miro cuál está cogido. Este, pues en el siguiente. ¿Vale? Pues así vamos a ir uniendo esta parte entera. Bueno, pues he completado esos 20 puntos, ya están unidos ahí, que no se ve porque el color, y aparte se queda la puntada, mira, súper invisible. No se ve nada, va por aquí, pero claro, no se ve porque es el mismo color. Bueno, me he quedado en este lado, así que vuelvo a entrar hacia adentro para poder rematar dentro. Aquí. Y aquí vamos a hacer un par de nuditos para que no se nos vaya la costura. Un nudito y otro. Bueno, pues antes de cortar voy a entrar así y así la costura hacia acá, hacia allá. Qué pena porque de este color no se aprecia. Espero que lo hayáis entendido. Vale, pues yo ya hasta aquí podría ya cortar la hebra porque ya está bien escondida. Y me faltaría rematar esta que me queda aquí. Bueno, eso la voy a rematar ahora mismo, ya que estoy. Vamos a abrir, puedes coger una agujita, pero es que es tan chica que con una agujita lanera en costura no te va a dar. Así que es más fácil. Abre tu hebra así y te las cuendes aquí dentro. Por ejemplo, engánchate aquí, pasa una hebra y ya haces unos nuditos ahí. Esa hebra no tiene mucho peligro porque es la del inicio, entonces no se te va a ir, pero bueno, ya puedes cortar. Y estaría nuestro cuello de buzo, que le llamo yo a esto. A ver, ahora da con el... Voy a abrir la cámara un poquito para que lo podáis ver bien. Esto iría así dobladito. Vamos a ponerlo bien. Y este es nuestro cuello de buzo. Aquí no tiene que ir tan doblado de arriba. Así que si te gusta este tipo de cuello, a mí es que me encanta, ¿eh? Pues ya sabes cómo se hace. Ahí que queda cruzadito, queda muy muy mono. Bueno, pues ya lo tienes casi listo, pero una cosa súper importante que tienes que hacer es el anillo mágico, que no se te olvide que lo tienes que asegurar. Entonces he abierto la hebrita ahí, vamos a pasar por un par de hebras de la base y así le hacemos unos cuantos nudos. Esto es súper importante porque como se te vaya de ahí, se te va el poncho entero. Súper importante esto. Y una vez que ya le has hecho varios nudos, pues si quieres vas a esconder un poquito antes de cortar. Aquí, pasando así.
Voy a pasar un poco más. Es que es muy importante esto. No me ha pasado nunca, pero le tengo miedo a que me pase alguna vez, que se me vaya. Los anillos mágicos tienen ese peligro, que hay que asegurarlos muy bien. Y ya sí puedo cortar. Y ya tendría rematada esta hebra. Y pocas más hay que rematar. Voy a mirar por dentro, que me queda por aquí. Me queda esta. Y aquí hay otra, ¿vale? Rematamos hebra. Bueno, por último, esto se me ha ocurrido ahora. Le voy a dar una vuelta en punto bajo a todo esto del cuello, para que se nos quede mejor la terminación. ¿Vale? Entonces tienes que hacerla por aquí. O sea, que tienes que entrar como de revés, porque como lo doblas, que se vea el derecho aquí. Entra aquí dentro donde has cerrado y ahí mismo pasas la hebra, cadenita, ve escondiendo ya la hebra de paso y hace ahí mismo un punto bajo. Y ve entrándote en los puntos, aquí, punto bajo, aquí la espiga, punto bajo. Entonces aquí es fácil, ¿eh? Tiene, mira, tiene la espiguita, que es una vuelta. Y aquí en medio tiene como que se hunde. Esa sería como otra vuelta que hiciste. Voy estirando. Entras en la espiguita. Entonces como que en cada vuelta, 1, 2, 3, 4, ahí tienes las vueltas. Vas dando un punto bajo. Y queda mejor, ¿veis? Cuando llegas al final ya haces aquí un deslizado. Y cortas la hebra. La rematas también. La escondes bien. Y habrás terminado ya el poncho. Mirad, la terminación con esa puertecita en punto bajo hace que quede mucho mejor acabado. Así que deberías de hacerlo tú también, para que te quede así de bien. Me encanta el resultado en general. Material que hace la mezcla en colores sin tener tú que estar haciendo cambios de color. Súper recomendable para tener algo así como muy divertido y no tener que tener tanto trabajo. Y luego lo de hacer el contraste en un color fijo, el que tú decidas, pues también te va a hacer bonito, ¿eh? Ya veis que el resultado queda muy chulo. Yo tenía este material y no he podido darle mejor uso, porque además me encanta la calidad que tiene, te garantiza un resultado bueno. Un acabado estupendo, una caída buenísima. Se trabaja súper bien, me encanta trabajar este material. Bueno, pues nos vemos en el próximo tutorial, porque yo a esta técnica le tengo que dar muchísimo más juego, me ha encantado. Me ha encantado la forma de trabajar. Rápida, fácil y tiene un resultado buenísimo como veis. Así que ya haremos otra prenda con esta técnica, yo le varío todo, ya le variaremos el cuello, le haremos variaciones, ¿vale? Para que no sea otro igual. Pero tengo que sacarle yo partido a esto porque yo utilizo mucho poncho en invierno y se trabaja muy bien y con poco material, ¿eh? Mucho menos de lo que yo esperaba. Os dejo en la cajita de descripción, os dejo la cantidad exacta porque yo tenía 3 madejas de 100 del que viene mezclado, el que es Escandinavia, de Katia, este os lo recuerdo, que es el que viene con la mezclita de color. De este tenía yo 300 gramos y me ha sobrado. No mucha cantidad, tengo que coger el peso, pero mira, me ha sobrado. Pues yo calculo que, no sé si habré consumido de este unos 260 gramos o algo así. Y el oscuro del color liso, del marrón, tenía 200 gramos y también me ha sobrado este poquito, no es que sea mucho. Por eso tengo que pesar y en la cajita de descripción te dejo cuánto de cada material y cuánto en total. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.